¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Los saludo con el saludo de la presencia de Dios con su amor y un abrazo fraternal a todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, a todos los llamados y escogidos que por este medio Dios me está permitiendo la bendición de poder dar un servicio. Bienvenidos a la misericordia, a la paciencia, a la grandeza, al poder, a la luz de nuestro Señor Dios, que a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos con temor, tenemos estas riquezas. Yo le doy gracias a Dios por permitirme ser un instrumento, un portador de su bendita sabiduría, de su bendita palabra, para el entendimiento, para el pleno entendimiento y la plena entrega de un agradecimiento, siendo deudores no a la carne, sino a nuestro Señor Dios. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Yo he orado a Dios para que también Dios toque los corazones de todos los suscriptores, de los seguidores, de los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso a sus pies y no se pierdan, por los que estén predestinados, bendito hermano y bendita hermana, el día de mañana, para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo que sea puesto por Dios y no por el hombre. Yo he orado a Dios por todos los que están aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar a esta bendita palabra. Bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 77 del Génesis 38:13. Vuelvo a repetir, Génesis 38:13. Yo siempre le voy a recordar que antes de impartir esta palabra, esta enseñanza, no se le olvide que todo el Antiguo Testamento, según la palabra de Dios, es una sombra de lo que iba a venir, como lo dice en el Nuevo Testamento. No los bienes venideros, sino una sombra de los bienes venideros. Que todo lo que Dios permitió en estas historias vivas que estamos viendo, viene con el propósito de una enseñanza, acomodando hoy lo espiritual a lo espiritual. Así, bendito hermano y bendita hermana, estamos aprendiendo sobre Jacob, sobre sus hijos, sobre José, sobre la vendimia de José, sobre Judá, que se apartó después de sus hermanos y se fue a un lugar de incircuncisos, y de ahí tomó mujer y tuvo 3 hijos, uno llamado que fue el primogénito, otro llamado Onán y otro llamado Sela, que estos 3 varones, como Dios nos ha permitido en su bendita ley y en su bendito conocimiento, Judá hacía conforme a la ley, porque todo varón que se casaba con alguien y tenía primogénitos y se le daba una mujer, porque el primer varón, se unió con una mujer llamada Tamar, y Jacobo sabía la ley, se murió por ser pecador y se le dio a Onán, y Onán no quiso darle descendencia a su hermano y invertía el semen fuera de ella, y también murió. Y Jacob no le quiso dar a Sela, primeramente por temor a que muriera y porque todavía no crecía, y le dijo: quédate viuda. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, a los que han dado un seguimiento, que Dios nos ha enseñado sobre
la estéril y sobre la descendencia. Que en el primer pueblo no estuvo el Espíritu Santo, ni estuvo la sangre de Cristo Jesús para hacernos una iglesia que le diéramos hijos a Dios. Recuerde que esto vino por medio de Cristo Jesús, por medio del perdón de los pecados, por medio de una muerte, por medio del bautizo, por medio de la fe, para recibir a Dios y poder ir a darle hijos a Dios como primogénitos. Y recuerde que uno de los pecados más graves, bendito hermano, que podemos tener nosotros, es que si fuimos perdonados, si fuimos llamados, si se nos dio vida, si nos sanó y después no cumplimos con el pacto de trabajar en su obra, de ser deudores a Dios y no a la carne, y somos una mujer que le demos como primogénita hijos a Cristo Jesús, es un pecado muy grave. Entonces estamos viendo proféticamente, bendito hermano y bendita hermana, que el primer pueblo, en todos los años que estuvo tanto con Adán y Eva, luego con Noé, luego en la ley mosaica, luego en el tiempo de los jueces, luego en el tiempo de los profetas, luego en el tiempo de los reyes, no quisieron o no pudieron darle hijos a Dios. Shela va a representar, recuerde como le dije ayer, el más pequeño también del primer pueblo, ¿sí? Pero vamos o estamos aprendiendo aquí profecías de lo que viene, porque es lo importante de la salvación, de lo que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice en el versículo 12, ayer vimos el 12, que le dijo Judá a Tamar, quédate viuda hasta que mi hijo crezca. Y pasaron muchos días, dice la palabra, y murió la hija de Shua, mujer de Judá, su esposa. Murió, representando también al primer pueblo, como yo le decía ayer. Bendito hermano, que la bendita palabra nos enseña, tanto en el primer pacto como en el segundo pacto, que somos la hija de Sión, que somos la esposa, que Jehová fue el esposo en el Antiguo Testamento. Bueno, esto es cuando proféticamente, cuando viene Cristo Jesús y quita el primer pacto y dice Cristo Jesús, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. En el Antiguo Testamento no estaba el mediador, no estaba Cristo para que el primer pueblo pudiera llegar al Padre por medio de ángeles, por medio de una comunión que tenía Dios con ellos. Ahora Dios, en el nuevo pacto, ya no se comunica con nosotros, sino por medio de Cristo Jesús. Y para ello, tenemos hoy a Cristo Jesús como esposo. Ahora, murió la mujer de Judá. Después, Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas. Ya le dije, fue cuando vino a exhortar, a amonestar, a redarguir y a corregir. Y era el adulamita. Ahora, fíjese bien el tercero que dice. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timar a trasquilar sus ovejas. Sube. Y se consolaba trasquilando a las primeras ovejas, diciéndoles que eran pecados. He aquí sube. Ahora, la palabra subir. Bendito hermano y bendita hermana, también hay profecía. Porque nosotros vamos a representar de cierta manera a Tamar, que nos quedamos viudas, que nos quedamos sin esposo y que estuvimos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando escuchamos por la misericordia de Dios el Evangelio de la salvación, el Evangelio del reino de Dios, subimos. Porque Cristo Jesús dice, escuchó que subió, y Jesús estuvo en todo momento en Jerusalén. Ahora, entonces Tamar se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timanat, porque veía que había crecido Shela y a ella no era dada
a él por mujer. Ahora, esta mujer cuando vio que Judá subía, se quitó los vestidos de su viudez. Bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos dice que nosotros antes estábamos muertos, antes estábamos sin Dios en el mundo, antes estábamos sin Cristo, pero ese luto de no tener un esposo al cual nos pudiera dar vida y nos pudiera dar la riqueza y la bendición de poderle dar hijos. Entonces, el Evangelio de la Salvación, cuando escuchamos que Cristo Jesús había subido primeramente a su primer pueblo, y cuando escuchamos el Evangelio de la Salvación, pues nos quitamos el espíritu, nos quitamos el vestido de la viudez, que somos los que estuvimos esperando a que el esposo llegara. Y se cubrió con un velo. Porque el velo, bendito hermano y bendita hermana, representa dos cosas en la Biblia. Quizás usted ya lo haya escuchado, donde dice que la mujer debe de llevar un velo, debe de llevar cubierta la cabeza, o bien debe de traer el cabello largo, cualquiera de las dos cosas. Hay muchas iglesias, aprovechando lo del velo, que enseñan mal porque obligan a las mujeres a ir con un velo trayendo el cabello largo. La bendita palabra en Corintios dice que si la mujer tiene el cabello corto, vaya con un velo. Y que si no, se deje crecer el cabello. Porque la mujer se debe dejar el cabello y el hombre no. Ahora, ¿qué significa el velo? ¿Qué significa una cabellera larga? En el primer pacto, los hebreos tenían una cabellera larga, sobre todo los sumos sacerdotes, una barba como la de Aarón y una cabellera larga. Así también, como en muchas películas, Cristo Jesús sale con una cabellera larga. En el Antiguo Testamento, la cabellera larga representaba una consagración, una sujeción, como los nazarenos. Los nazarenos no se les pasaba navaja en la cabeza como Samuel, como Sansón, no se les pasaba, como Cristo Jesús también fue nazareno. Ahora, ¿qué representaba en el Antiguo Testamento que el varón se dejara crecer el cabello? Cubrir su cerebro, cubrir sus razonamientos, decirle a Dios, Señor, yo sé que mis razonamientos, yo sé que mi sabiduría son muerte, no son nada, Señor. Y el dejarse crecer el cabello representaba mostrarle a Dios que mis razonamientos, mis pensamientos estaban totalmente cubiertos para estar sujeto yo totalmente a Dios. Ahora bien, cuando Cristo Jesús vino a traer el nuevo pacto, entonces dijo Cristo Jesús que Él era nuestra cabeza, que al hombre ya le era deshonroso dejarse crecer el cabello, porque Él nos había puesto como cabeza también de nuestra mujer. Ahora, a las mujeres, Dios no les ha dado el don para enseñar, o más bien para predicar. Sí, para enseñar, pero no para predicar, sino que esté callada en una prédica. Y la mujer, el velo o el cabello largo, significa que a Dios le está mostrando la mujer que se está sujetando a su marido o se está sujetando al varón, que ella no va a hablar, que ella se está sujetando a los que ha puesto Dios el día de hoy en el Nuevo Testamento, y nos ha dado revelación. Eso significa el cabello largo o el velo. También, muchas ocasiones el velo se cubría o se cubría la cara por una vergüenza, para que no los reconocieran. El velo también representa que nosotros no podíamos ver la luz, no podíamos ver a Dios, porque Dios vino por medio de Cristo Jesús. No podíamos ver a Dios si no nos arrepentíamos, y precisamente el velo representa el reconocer a Cristo como Señor, como amo, y venir a arrepentirse. Eso es lo que significa. Y también con el Evangelio, para poder ir a buscar a mi esposo, para poder ir a buscar a Cristo, yo tuve que subir también con un
con un velo. Bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Y aquí tu suegro entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó. Se quitó un rebozo y se puso a la entrada de Enaí para, para verlo, como dice Dios, el que me busca encuentra, junto al camino de Timanat, porque era el camino que subía a donde iba Judá, porque veía que había crecido Sela y ella no le era dada a él por mujer. Entonces, aquí también esta mujer sabía que Sela, no por los deseos de la carne, la palabra es espiritual, bendito hermano, porque muchos pueden confundir la palabra a la carne, porque uno puede decir, ¿y por qué no se buscó otro? O sea, no, todo tiene una enseñanza. Esta mujer había creído, porque Judá, esta mujer sabía la palabra por medio de por medio de Onán, aunque fueron pecadores. Pues esta mujer representa, vuelvo a repetir, la iglesia por la que vino Cristo, pero que creyó, que se guardó. Bueno, dice, y la vio Judá, y la tuvo por ramera, o sea, no la reconoció. Pensaba que era una prostituta, la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y generalmente en aquel entonces, las prostitutas, las rameras, se cubrían el rostro y nada más enseñaban el cuerpo. Ahora, la tuvo por ramera. Ahora, de igual manera, la bendita palabra nos enseña, bendito hermano y bendita hermana, con parábolas, con ejemplos, no es que Dios nos haya venido a insultar cuando nos dijo que éramos animales, que estábamos muertos, que éramos de las tinieblas, no, también nos vino a decir que bíblicamente éramos rameras, porque no teníamos un esposo, estábamos con el adversario, pero todo simbólico, bendito hermano y bendita hermana, porque recuerda que desde que entró el pecado al mundo por un hombre, Adán y Eva, nos quedamos sin Dios y nos fuimos a prostituir con el adversario, y Dios se separó por mucho tiempo. Entonces, sí, la bendita palabra toca el término ramera en dos ocasiones, cuando no conocíamos a Dios y de igual manera cuando nos habla, nos limpia, nos hace su esposa y regresamos a adulterar o a fornicar espiritualmente, también se le llama ramera, como la ramera de Apocalipsis, Babilonia, la que está sentada en la cabeza de la bestia, la prostituta, la que tiene un nombre blasfemo en la frente, refiriéndose precisamente a Apocalipsis de la iniquidad, de la apostasía, de la iglesia que se fue con Satanás. Bueno, entonces él la tuvo por ramera. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Ahora, y se apartó del camino hacia ella Judá. Fue hacia ella. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que no es que Judá, cuando Dios lo pone de ejemplo, pues podría tener pecado, porque ya vimos que no se ponían unir en yugo de su igual, como Esaú. Ya le dije yo ayer, pero hay que entender la palabra espiritualmente cuando es una profecía. Porque de igual manera, Salomón se casó con una egipcia, una de sus mujeres fue, y no le fue contado como pecado, porque siempre que representaba un verdadero profeta de Dios y que se casase con una mujer que no fuera de su parentela, recuerde que representa a la mujer. Nosotros que no éramos de su parentela, que no teníamos la circuncisión, pero que Cristo Jesús vino como la piedra angular de dos pueblos a ser un solo pueblo, para su gloria y limpiarnos y perdonarnos. Entonces, no se le olvide todo eso para poder profundizar. Ahora, y se apartó del camino, porque de igual manera, Jesús es el camino, la verdad y la vida, nunca se apartó del camino. Pero asimismo, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, mandó
a todos al mundo, mandó a ir con los que éramos ramera. Bueno, hacia ella y dijo, dejadme ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Todo espiritualmente. Porque hoy también, dice la bendita palabra en San Juan capítulo 4, mi Padre, dijo Cristo, está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que me adoren. Ahora, así como Jacob consiguió esposa, a Lea y a Raquel, también el déjame llegarte a mí, que el Evangelio, cuando me vino a mí el Evangelio de la salvación, cuando llegó Cristo Jesús y lo empecé a buscar, me dijo, quiero que seas mi esposa, quiero que seas mi iglesia, déjame llegarte a ti para que tengas un hijo, para que tengas una iglesia. Todo sin morbo, hermano, todo proféticamente, porque si nosotros vamos a leer la bendita palabra de Dios con pecado a la carne, pues la vamos a torcer totalmente y no, si usted lo comprendía a la carne, dígame, ¿qué enseñanza tiene esto? Pues una enseñanza de pecado. Yo puedo decir, mira hermano, Dios los perdona, o sea, podemos hacer esto, no hay problema, Dios nos ama. Y así se tuercen las escrituras, sin poder profundizar y analizar mediante el amor de Dios, que nos dé revelación y que concuerde armónicamente toda la bendita palabra. Ahora, ella le dijo, ¿qué me darás? Y aquí están las riquezas de Cristo, aquí están las promesas. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito, de las cabras. Y ella dijo, no, dame una prenda hasta que envíes el ganado. Dame una prenda tuya. Ahora, recuerda que las prendas de Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, es su túnica, la presencia de Dios. Es que representa la circuncisión en el corazón. Es el báculo, que es la presencia de Dios con la cual nos apoyamos. Que Cristo Jesús inmerecidamente nos trajo en la cruz la prenda porque estábamos desnudos. Nos trajo el sello, que es el pacto, que ahorita vamos a ver esto. Fíjense bien. Ella le respondió, dame tu sello. El sello, porque tenían en el anillo un sello de Judá. Tu sello. Dame tu cordón y tu báculo. Ahora, el sello. Bendito hermano es el pacto que vino a establecer Dios. ¿Por qué? Porque todo rey o todo varón que en aquel entonces llevaba un anillo como el rey David, cuando se comprometían a algo, cuando daban la palabra y daban su sello, no podían transgredirla, tenían que cumplirla. Era un sello que ponían con el anillo para cumplir la promesa. Ahora, en el Evangelio, Cristo Jesús vino con promesas. Vino a decir que si dejáramos nuestra vida y tomáramos nuestra cruz y le diéramos nuestras vidas voluntariamente como ofrenda, íbamos a tener su presencia, íbamos a ser sus hijos, íbamos a ser su pueblo y nos iba a llevar a la vida eterna algún día. Ese es el sello. Bueno, luego dice entonces, tu cordón. El cordón, bendito hermano y bendita hermana, que llevaba en la vestimenta, representa el atar nuestra vestimenta, y tu báculo, que el báculo es la presencia de Dios. Porque recuerde que ya vimos del báculo, ¿se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, a los que van dando un seguimiento, cuando Jacobo peleó con el ángel toda una noche que le hirió en el muslo? ¿Se acuerda que quedó cojo? ¿Se acuerda de la enseñanza que Dios nos permite interpretar para edificación, que es cuando Dios nos humilla, cuando nos da conocimiento de que no somos nada, que somos polvo, que hay un poder que es la gasolina y nosotros un poder adversario, que es la gasolina y nosotros somos estopa, ¿verdad? Y que sin Dios no somos nada. Entonces,
Cuando nosotros nos arrepentimos y no pecamos y le oramos y le pedimos y le rogamos a Dios su presencia, que es el báculo, porque en el báculo servía para apoyarse como pastor en los peldaños, en los caminos angostos y no resbalar. Entonces, todo con simbolismos, el báculo representa el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que está pidiendo esta mujer, ¿verdad? Y tu báculo que tienes en tu mano, porque la diestra, y se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Porque quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, también que si Cristo Jesús nos llama como rameras, y cuando venimos cubiertos porque no teníamos nosotros la gracia para poderlo ver a los ojos, por su santidad, y terminamos un discipulado, entonces Cristo Jesús se puede llegar para poderle dar hijos. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, recuerde, ya también proféticamente lo vimos en el diluvio, cuando Dios exterminó el pecado y cuando en el diluvio se salvó Noé, 3 de sus nueras, 3 de sus hijos. ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue el pacto? Multiplíquense, multiplíquense. ¿Qué es el negocio de Dios? El negocio en el cual se ocupó el Hijo de Dios mientras estuvo en el cuerpo humano. Multiplicar, ir a todo el mundo, predicar, darle hijos a Dios. Pero para que Cristo Jesús nos dé el báculo, nos dé el cordón, nos dé su prenda, el sello, hay que terminar un discipulado conforme a la verdad. Y terminar el discipulado es que el obispo debe ser irreprensible, casado una sola vez, no iracundo, no dado al vino, que tenga buen testimonio de los de afuera, que sepa gobernar, etcétera, o sea, irreprensible, ¿verdad? Entonces, se llegó a ella y ella concibió de él. Ahora, y luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez otra vez, pero ya concebida. Y Judá envió el cabrito de las cabras, como le había prometido, le envió un cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Ahora, Judá envió un cabrito como había prometido para que le regresase las prendas, pero no la halló. Y vamos a ver aquí, ¿verdad? Porque las prendas que nos da, vamos a ver para quiénes son. Y no las puede ya. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. No conocemos, porque recuerde que Judá la tuvo por ramera. Ya estamos viendo los simbolismos. Ahora, ya no había ramera, porque de igual manera, cuando Cristo Jesús vino, nos quitó, bendito hermano y bendita hermana, de la inmundicia. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. El cabrito, tómeselos para sí. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que el cabrito tiene representación y la ovejita tiene representación. El cabrito representa un animal hiperactivo, representa la imagen del diablo. La ovejita representa la imagen de Dios. Ya lo hemos tocado en sacrificios que hemos visto y que hemos tocado también a los que han dado un seguimiento en Génesis. También, de igual manera, recuerde que yo no voy a ir por ovejas como representante. Yo voy a apacentar a las ovejas que ya están en el redil, pero yo no voy a ir a buscar ovejas, al menos que se haya extraviado una. Pero yo voy a ir por cabritos,
porque al mundo voy por cabritos, como lo vimos también con Labán. Labán pidió que todas las ovejas manchadas, salpicadas, fueran para él, perdón, Jacobo, y a Labán se le dejaban las blanquitas. Ya vimos esas enseñanzas a los que van dando un seguimiento. Entonces, cuando nosotros somos representantes mediante el amor de Dios y su misericordia, Dios nos envía los cabritos al mundo, para que ese cabrito, por medio del poder de Dios, se convierta en una ovejita, por medio del Evangelio, por medio del bautizo, en la resurrección. Bueno, dice, Judá dijo, tómenselo para sí, este cabrito, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, el número 3 tiene representación. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús estuvo 3 días en la cruz y a los 3 días nos vino la bendición. Le fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado porque estaba embarazada. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana. También, todo lo que estamos aprendiendo aquí. Uno de los pecados más graves que hay en la Biblia de Cristo Jesús, de Dios, es la fornicación o el adulterio espiritual. Yo le digo, por ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo un hijo y su esposa, yo como padre, mi hijo de 20 años, su esposa de 18, yo de 40 años, y veo que su esposa la está engañando, bueno, en el Antiguo Testamento, el adulterio y la fornicación era muerte. Estaba escrito en la ley de Moisés, bueno, de Dios por medio de Moisés, que todo aquel adúltero o fornicario lo tenían que tomar y lo tenían que apedrar. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que vemos un evento como conocimiento en el Nuevo Testamento con una ramera del pueblo de hebreo y la trajeron a Cristo y venían con piedras para lapidarla. Y cuando vinieron a Cristo, recuerde que Cristo Jesús estaba escribiendo con un dedo en la tierra. Y le dijeron, maestro, esta mujer la hemos sorprendido en adulterio, en fornicación. Da la orden para apedrearla, porque así estaba escrito. Y Jesús se levantó, porque venía el nuevo pacto, quitaba la ley. ¿Y quién la traían? Los pecadores. Por eso Jesús, cuando escribía en la tierra, tiene revelación también. Bendito hermano y bendita hermana. Porque los pecadores somos polvo. Y al polvo volverán los pecadores. Y cuando Jesús estaba escribiendo en la tierra, les estaba diciendo a ellos, ustedes son de aquí abajo. Sus nombres están inscritos aquí abajo, no en el libro de la vida. Ustedes son pecadores. Por eso, cuando traían a la mujer, eran hipócritas. Porque traían a Cristo a la mujer para tentarlo, para que diera la orden de lapidarla y irlo a acusar con el gobernador de Roma, que Jesús tomaba decisiones que no le correspondían, porque estaban en aquel entonces bajo el imperio romano. Entonces, Jesús sabía sus intenciones. Y él levantándose dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y se fueron cada uno acusados por su conciencia. Pero antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, sí se llevaba esta ley a cabo, como una sombra de lo que iba a venir. Porque hoy, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús nos vino a desposarnos con Él. Cristo Jesús nos vino primeramente a perdonar nuestros pecados, porque Jesús, el Hijo de Dios, no viene por una ramera, viene por una doncella, viene por alguien virgen. Y para eso fue perdonado mi pecado,
Para eso me quitó todo pecado, para hacerme una doncella. Y de ahí, desde que yo entro por la puerta del redil, el mantenerme íntegro, el mantenerme practicando los mandamientos, me mantiene virgen, me mantiene en integridad. Y en este camino, yo sé que el pecado más grave es que cualquier deseo de la carne, cualquier deseo que trae el adversario, el enemigo, si yo le hago caso a esa voz, la palabra dice que ya forniqué o adulteré con él. Adulterar es si tengo un ministerio. Fornicar es si soy un discípulo. Entonces, hasta el día de hoy es muerte, bendito hermano, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Ahora, aquí dice, ¿verdad? Entonces, que había fornicado. A sacarla y quemarla, dice en el 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Porque bendito hermano y bendita hermana, nosotros, mientras no pequemos, no perdemos el sello, no perdemos el cordón, ni perdemos el báculo. Se nos entregó en el momento en que Dios nos habló y nos dio un ministerio y nos hizo esposa de Cristo Jesús. La bendita palabra me dice que si yo fornico o adultero, pierdo el sello, pierdo el cordón y pierdo el báculo. Por eso dice la bendita palabra, no contristéis el Espíritu Santo o no apagues el Espíritu Santo. Por eso recuerde también la bendita enseñanza de las vírgenes insensatas que ya no tenían luz en sus lámparas. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí? A ver, tengo el sello, tengo tu sello, tengo tu cordel, tengo tu báculo. Ahora fíjense bien. Entonces Judá los reconoció y dijo, porque dijo, tú me prometiste un hijo y no me lo diste. Yo te estuve esperando, pero aquí recuerde que Judá representa a Cristo. Ahora, entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Shela mi hijo y nunca más la conoció. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, aquí está, ¿no? Más justa es ella que yo. Porque Cristo Jesús fue justo, nos trajo el Espíritu Santo para no pecar, para guardarnos y para darle hijos. ¿Sí? Ahora, cuando esta mujer Tamar llegó y se descubrió y se quitó el velo, le dijo, soy Tamar, estuve esperando tu promesa y no me la diste, ¿verdad? Y el hijo que llevo es tuyo. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que yo como mujer iba a tener una descendencia de ustedes, de su linaje. De igual manera, recuerda que hay dos pueblos. O yo doy hijos espirituales o yo doy hijos carnales. Entonces, ¿qué le interesaba a Tamar? A Tamar le interesaba un hijo. Como de igual manera, Ana lloraba por un hijo, pero de la descendencia de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos vino a ser justos, nos vino a ser sin pecado. Que yo, por cuanto no le he dado a mi hijo Sheila, mi hijo, y nunca más la conoció, pero no fue quemada. No, ahora, se multiplicó. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno, de Tamar. Dos varoncitos. Recuerde que gemelos es como Esaú y Jacob. Y sucedió cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero, el primogénito. Así como también
el primogénito es el que llevaba siempre la bendición. Vuelvo a detenerme para poder profundizar esto. Bendito hermano y bendita hermana. Recuerda que también tocamos el tema de Rebeca, que cuando se le fue dada a Isaac como iglesia, representando a la iglesia, tuvo gemelos también, a Esaú y a Jacobo. Pero en este caso el primogénito fue Esaú, pero Jacob venía agarrado del calcañar. Recordemos que Esaú como primogénito que iba a llevar la bendición, vendió su primogenitura por fornicar, por los deseos de la carne, por un plato de lentejas o un guiso rojo y por unirse en yugo desigual. Eso ya lo vimos. Ahora, yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza de primogénito. ¿Qué significa el día de hoy? Se lo voy a volver a repetir. Primogénito. Cuando una iglesia va a llevar el evangelio, en ese momento, cuando el Espíritu Santo toca el corazón de alguien, en ese momento queda embarazada y da a luz la iglesia. Y una vez que da a luz, la iglesia, como madre, se tiene que hacer cargo de esa personita o de esas dos personitas o de tres que fueron nacidas con el evangelio. Y no todos van a llegar a dar al 30, al 60 y al 100. Recuerda que dice la palabra que muchos son llamados. Recuerda la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y muchas semillas fueron regadas, otras cayeron en buena tierra y pocas llegaron. Que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ahora, de todos ellos, el que termine el discipulado es el que va a ser el primogénito, el que va a recibir la bendición de Dios para consagrar su vida y para ser un instrumento de la obra de Dios. Y aquí hay simbolismo, fíjese bien, sucedió que cuando daba a luz, y dar a luz es cuando terminamos un discipulado, bueno, o cuando nos llama Dios. Sacó la mano el uno. La mano representa, heme aquí, Señor, alzar las manos, el decir, Señor, mis manos son para ti, las manos representan, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana. Ahora, ¿qué representa eso? El hilo de grana. La grana era un color rojo. Así recuerde también que hay una historia cuando Dios entregó al primer pueblo, Jericó, cuando pasaron el Jordán y entregó a Jericó. Recuerde que había una ramera, Rahab, la cual halló gracia porque ella escondió en su casa a los varones de Dios que los querían matar y fueron descolgados. Pero recuerde que ella pidió una promesa y para que ellos pudieran cumplir la promesa, le dijeron, pon un listón en tu ventana color grana. Color grana. Ahora, la grana es roja. ¿Qué representa? La sangre. Así también, cuando el pueblo llegó a destruir Jericó y vieron el listón rojo, dijeron, a ella no la maten. Así también, cuando en el Éxodo, el Cordero Pascual, en la última plaga, Dios dijo, todo aquel que tenga la sangre en el dintel de la casa, la muerte no le va a tocar. Que también es sangre. La grana representa la sangre. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué hay pocos ministros el día de hoy verdaderos, conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué la mayoría son falsos profetas? Porque no están consagrados. Porque el pacto para poder ser un representante de Dios es la cruz. Es estar totalmente muerto al mundo. Es no dar ni una gota de mi vida, ni una gota de mi sangre, ni un minuto
a la mesa del diablo, sino estar totalmente con mente. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Amarás a Dios, que es el primer mandamiento. ¿Para qué, Señor? Para que puedas dar mujer, para que puedas amar al prójimo, para que puedas cuidar un rebaño. Porque si no me amas, no. Entonces ahí está el pacto. El pacto fue que fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, comprados para consagrar nuestras vidas. Pero no todos, ¿verdad? No todos. Recuerda que en una iglesia, en Primera de Juan dice, habrás escuchado que viene el anticristo, pero estamos en los últimos tiempos, hijitos, porque han surgido muchos anticristos. Eran de nosotros, nacieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, así como Esaú. Se apartó también, se fue lejos. Bueno, entonces aquí está toda la profecía, bendito hermano y bendita hermana. ¿Ah? ¿Y de dónde sale este pueblo? De los que éramos una ramera, de los que no éramos esposa, de que cuando Judá se apartó, o Cristo Jesús vino al mundo por nosotros. Dice, pero volviéndose él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. ¿Qué brecha te has abierto? Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús nos vino a abrir una brecha. Mire, le explico. Vamos a suponer y vamos a poner el ejemplo que estamos en medio de la selva, donde la maleza no nos deja caminar, ni para un lado, ni para otro, ni para otro. Y sabemos que hay una ciudad. No sabemos para dónde está, en qué dirección está, pero nosotros sabemos que si no salimos rumbo a la ciudad, las fieras nos van a matar. Y hacemos todos los días lo imposible, pero la maleza no nos deja avanzar. Pero viene alguien, un tractor, una herramienta que nos abre una brecha, un camino hacia la ciudad. Ese es Cristo Jesús, que vino por un pueblo. Cuando Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, Él nos vino a abrir la brecha. Él nos vino a enseñar el camino, nos vino a quitar esa maleza y nos vino y nos abrió brecha para caminar. Alabado sea Dios. Y llamó su nombre Fares, que significa Él abrió la brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces, aquí estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, la obra de los que nacen de una mujer, la obra que tenemos que tener, consagración y dedicarnos a abrir brecha a los que están en la selva. Dedicarnos a alumbrar el camino a los que están en una cueva, a los que tenemos luz. Bueno, nosotros estábamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, la vez pasada, que José fue echado a un pozo, que llevaron la túnica con sangre, que su padre le lloró, que no quiso ser consolado, que fue vendido fue vendido a los ismaelitas, y los ismaelitas vendieron a José a Putifar, y de repente entramos a una enseñanza de Judá, y nos desconectamos de José el soñador, ¿verdad? ¿Por qué, bendito hermano, la palabra lleva un orden? Porque ¿qué dijimos que representaba a José el soñador, que lo vendiera en el pozo, profetizando su llegada? Y de igual manera nos mete esto de Judá para entender que Cristo Jesús vino por una ramera, vino por uno que no era su pueblo, vino a dejar una descendencia por medio de Tamar que representa a alguien que no éramos su pueblo. Y aquí en el capítulo 39 vamos a seguir con la historia viva de José cuando fue vendido a Putifar. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, cómo este varón se sujetó a Dios, porque
aquí va a representar siempre una fidelidad a Dios cuando uno es obediente. Porque yo también fui vendido a Cristo, me compró Cristo, soy su esclavo. Y vamos a ver siempre sujeción y vamos a ver también siempre las pruebas que Dios permite en cada enseñanza con la esposa de Potifar. Ahora, aquí de una vez le voy a decir, bendito hermano y bendita hermana, simbólicamente lo que va a significar esto. Potifar va a representar simbólicamente la ley de Dios, una obra por la cual José fue vendido para un servicio. La esposa va a representar una ramera, una iglesia hermosa, una iglesia que representa la carne y que representa seducir, como Jezabel, que engaña y que siempre está poniendo placeres carnales. Bueno, ahora dice 39, llevado pues José a Egipto, porque ahí fue comprado y vendido por los ismaelitas. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, que pues tenía un puesto bastante prodigioso. Faraón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, lo compró. Hermano y hermana, la bendita palabra de Dios, la Biblia, que es inspirada por Dios, siempre nos deja enseñanza, profundidad y revelación. La bendita palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que nosotros fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hago referencia y por qué siempre hago una pausa cada que Dios me permite tocar un versículo como este en el Antiguo Testamento? Porque lamentablemente la mayoría de los que piensan que son cristianos están engañados, ni siquiera saben cuál es el pacto. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios no nada más en este versículo bíblico, sino en todo tiempo, permite siempre una compra de esclavos, sobre todo en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel les estaba permitido, les era lícito comprar esclavos, comprarlos, y en el momento que compraban un esclavo, y yo le voy a poner el ejemplo, ¿eh? Ahora ya no hay en estos tiempos eso, pero vamos a remontarnos en aquel tiempo, porque no costaban cualquier cosa, eran caros, ¿eh? Solamente los ricos podían comprar esclavos. Mire, aquí por ejemplo en la Ciudad de México, una mujer sirvientita que yo requiera para una obra aquí en la casa de limpieza, de hacer de comer, pues de ayuda, aquí en México no las encuentra por menos de 300 pesos al día. De tiempo completo, de tiempo completo. Que son 20, 30 dólares aproximadamente. No, ¿verdad? 15 dólares aproximadamente. 15 dólares. Aquí en México. En Estados Unidos más, pero aquí en México. En Estados Unidos cobran más. Ahora, si yo hago la cuenta, por ejemplo, al mes, son 9,000 pesos al mes, aquí en México. Ahora, si yo hago en un año las cuentas, en un año serían 107,000 pesos aproximadamente. 107,000 pesos en un año de sueldo. Ahora, fíjese bien, meditemos en esto. Un esclavo, si yo lo compro, o si hubiera hoy esclavos que vendieran jóvenes, y que llegue alguien y me diga, mire, le traigo una joven o una joven, es joven, tiene 19 años, sabe cocinar, sabe computadora, sabe internet, sabe lavar coches, sabe manejar, sabe
los negocios de administración. Y mientras más sepa, más vale. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto crees que me lo venderían hoy, el día de hoy, aquí en México? Por lo menos en 2 o 3 millones de pesos. Porque son de por vida. Un esclavo que se compraba era de por vida. Se compraba hasta que yo lo dejara ir o hasta que ya no me sirviera. Pero era de por vida. ¿Con qué propósito Dios nos maneja en el Antiguo Testamento el tema de la esclavitud y de ser comprados? Con el propósito de entender el pacto de que Cristo Jesús, al que quisiera ser rescatado de la cárcel, de la cautividad, Él con la condición, nos compraba con su sangre y con su vida, con la condición de no regresar a servir al pecado y con la condición de consagrar una vida a su obra todos los días, los 365 días del año. Porque un esclavo trabajaba los 7 días completos de la semana. Trabajaba los 28, 29, 30 o 31 días del mes, según el mes y sus días. No tenía que sábado, no tenía que domingo, no. Un esclavo trabajaba todos los días. No tenía un reposo más que ir a la cama a dormir y levantarse. Entonces, desde ahí estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, José no costó cualquier cosa porque José era un hombre fuerte. Ahora, pero lo compró, imagínense, para comprarlo Putifar, ¿no? Lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Ahora, mas Jehová estaba con José, porque José nunca pecó, no había pecado. Y todo esto que Dios permitió fue para dejar una enseñanza el día de hoy. Mas Jehová estaba con José, porque el pecado paga un salario, y es que Jehová no esté conmigo. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Amo, porque fue comprado. Así hoy, ¿quién es mi Señor? Porque la palabra Señor, ¿sabe lo que significa? Amo. Y muchos hoy le dicen, Señor, Señor, y hacen lo que se les pega la gana. Y no están sujetos ni le están dando su vida. Por eso dice Cristo Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Que Dios lo prosperó y estaba en la casa de su amo, el egipcio, sirviéndole. Vamos a ver qué servicios daba y qué servicios debemos de dar hoy. Y Cristo Jesús, claro que vino al mundo, sujeto por Dios, a dar un servicio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, que lo prosperaba. Su amo vio que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cualquier obra que él hacía en su obra. De igual manera ya le dije, todo lo que vino a hacer Cristo Jesús aquí, como dijo Cristo Jesús, las obras que yo hago, no las hago yo. Las hace Dios por medio mío. Y las obras que yo hago, ustedes las harán mayores si creen en mí. Porque cuando no pecamos, Dios nos prospera en el Evangelio, como Pablo, como Juan, como Pedro. Todo lo que hacían en la obra, Dios los prosperaba en la casa de Egipto, que era el mundo. Y vio que Jehová lo prosperaba. Dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, entregó en su poder todo lo que tenía. Alabado sea Dios. Mire, bendito hermano y bendita hermana. Cuando yo veo también, o más bien Cristo, o Dios, ven a un discípulo que todo lo que hace prospera en el leer, en el buscar, en el rogar y en la obra que Dios le va permitiendo, y que en todo es prosperado y prosperado y prosperado y prosperado porque tomó su cruz, porque creyó, porque no pecó. Entonces llega un momento en que Dios le da un ministerio
no dado por el hombre como hoy, que dan diplomas de escuelas teológicas y engañan a alguien diciendo, ¿ya eres pastor? No, 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 sino Dios. Ahora, mayordomo, lo hizo mayordomo. También, bendito hermano y bendita hermana, la palabra mayordomo concuerda, esta enseñanza desde el Antiguo Testamento concuerda con una enseñanza y una parábola en el Nuevo Testamento donde dice, ¿cuál es el mayordomo fiel y bueno que Dios puso en su casa? Que dé alimento en todo tiempo. Ahora, un mayordomo alcanzar esta estatura con una persona rica, con una persona próspera, alcanzar esto, pues era la envidia de muchos, porque dentro de una casa habían más sirvientes, estaba el jardinero, estaba el que lava carros o carretas, etcétera. Pero la mayor o el mayor puesto que había dentro de esa casa era el ser mayordomo. Y un mayordomo es el que estaba encargado en administrar a todos los bienes, a los criados, desde darle sustento, desde como un administrador, ¿verdad? De repartir el sustento, manejar y administrar las riquezas y los bienes de Putifar. Y lo puso por mayordomo en su casa. Primeramente, representando a Cristo, que Dios lo puso por mayordomo aquí en el mundo, aquí en Egipto, porque en todo momento Dios lo prosperó. Primeramente, pero también recuerde, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas que Dios nos quiere dar. Porque también hoy la enseñanza es que Jesús es el camino y que lo imitemos y que comprendamos cuáles son las bendiciones para que Dios nos pueda prosperar y nos pueda llegar a ser mayordomos el día de hoy y alcanzar la estatura del varón perfecto. Porque Dios nunca lo abandonó, pero vemos que José. Ahora, vamos a empezar a ver si Dios quiere mañana, porque ya se me fue aquí la obra. Y fíjense bien lo que la obra. Fíjense bien, lo mayordomo a su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía, todo. Así también Dios le entregó a Cristo por no haber pecado, por haber sido fiel, le entregó a Cristo todas las riquezas, todo, la resurrección. Cristo Jesús, Él sabe a quién le quita el Espíritu, a quién no le quita el Espíritu, le entregó toda. Por eso Cristo Jesús, ¿qué dice? Soy rico, vengo a ser coherederos juntamente conmigo, porque tengo muchas riquezas que el Padre me dio. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Mañana, pues, profundizaré un poquito más este versículo y, si Dios quiere, pues mañana proseguimos. Por lo pronto yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.